Bienvenido al ámbito de las leyendas y misterios antiguos, donde la verdad suele ser más extraordinaria que la ficción. En este viaje visual, nos aventuramos profundamente en el corazón de la mitología mesopotámica para desentrañar la historia de los Anunnaki, los seres divinos que se cree que crearon a la humanidad. Nuestra exploración comienza con las raíces mismas de este antiguo mito, llevándonos a una búsqueda que atraviesa el tiempo, la cultura y, en última instancia, la existencia humana misma. Mucho antes del advenimiento de las teorías científicas actuales y las creencias basadas en la fe, la gente de la antigua Mesopotamia contaba historias de dioses de otro mundo que descendían de los cielos. Los sumerios, una de las primeras civilizaciones conocidas, se referían a estas deidades como los Anunnaki, término que se traduce como aquellos que vinieron del cielo a la tierra. Se creía que los Anunnaki tenían una profunda influencia en la creación, la cultura y el destino final de la humanidad, sirviendo como dioses y creadores de los antiguos sumerios. Se pensaba que estos seres habían aprovechado inmensos poderes y conocimientos, dando forma a la existencia humana de acuerdo con su voluntad divina. El mito de Anunnaki, tal como se registra en la epopeya sumeria de la creación, Enuma Elish, comienza con el caos primordial, conocido como Tiamat. Tiamat a menudo se representa como un monstruoso dragón marino, que simboliza los elementos caóticos del universo. Los Anunnaki ocupan un lugar central en esta saga cósmica, mientras emprenden una misión para poner orden en este caos. En la lucha que sigue, Marduk, el dios principal del panteón babilónico, es elegido campeón de los Anunnaki. Con las tablillas divinas del destino, Marduk derrota a Tiamat, poniendo orden en el universo. La victoria de Marduk refuerza el papel de los Anunnaki como agentes de creación y orden, dando forma a la cosmovisión humana y la identidad cultural. Se pensaba que los Anunnaki tenían una presencia duradera en la Tierra y participaban activamente en los asuntos humanos. Una creencia popular sostiene que los Anunnaki modificaron genéticamente al Homo sapiens para que actuara como esclavos, trabajando duro por la prosperidad de sus amos piadosos. Los textos sumerios mencionan cómo la humanidad fue moldeada a semejanza de los dioses, hablando líricamente de sus gobernantes divinos. La creación de la humanidad por los Anunnaki tiene un profundo significado metafórico y místico. Representa el viaje de la conciencia humana, desde la ignorancia hasta la iluminación, simbolizado por el ascenso de un estado de esclavitud a la realización del verdadero potencial. Los Anunnaki influyen así no solo en la evolución física, sino también espiritual de la humanidad. A través de la exploración de la mitología mesopotámica y el concepto de Anunnaki, comenzamos a discernir el intrincado tapiz de la experiencia humana, unidos por una narrativa compartida que trasciende las fronteras culturales y cronológicas. Incluso nuestra comprensión actual de la ciencia y la religión refleja la interacción de lo racional y lo místico, iluminando el hilo continuo del pensamiento humano que se extiende a lo largo de las civilizaciones. Entramos ahora en el antiguo reino de Babilonia, una floreciente ciudad-estado en Mesopotamia. Aquí, la influencia de los Anunnaki en la cultura y la civilización humanas es palpablemente evidente, embelleciendo las murallas y templos de la ciudad con grandes narrativas de batallas divinas, creación cósmica y génesis humana. Las ruinas de Babilonia subrayan el impacto monumental de la mitología Anunnaki en la formación de identidades sociales y costumbres culturales. Para los babilonios, las estrellas no eran meros cuerpos celestes, sino seres potentes encarnados, como los Anunnaki, que otorgaban conocimiento y destino a la humanidad. La creencia en la astrología estaba profundamente arraigada en la sociedad babilónica, revelando la estrecha interconectividad entre la vida humana y el orden divino del cosmos. Si bien el mito de Anunnaki se originó en Mesopotamia, sus reverberaciones se sienten en culturas y civilizaciones distantes, dando forma a dogmas religiosos, prácticas culturales y estructuras sociales. El impacto de la leyenda de Anunnaki se extiende al antiguo Egipto, el subcontinente indio, Grecia e incluso a las interpretaciones modernas de la ciencia ficción y las teorías de la conspiración.
El mito de Anunnaki también ofrece una perspectiva reveladora sobre las conceptualizaciones humanas de las entidades divinas. A diferencia de la noción monoteísta abstracta de un único Dios omnipotente, los Anunnaki significan una serie de entidades divinas, cada una con poderes y personalidades únicos. Manifiestan un panteón de dioses que están individualizados y entrelazados en dinámicas sociales complejas, reflejando la naturaleza multifacética de la existencia humana. Las historias de los Atrahasis, el equivalente sumerio de la narrativa del diluvio de Noé, subrayan la atribución adicional de los Anunnaki como maestros de sabiduría y agentes morales. El mito de Atrahasis revela cómo los Anunnaki confirieron conocimientos a los humanos, tanto científicos como éticos, vinculando aún más su identidad con el progreso de la humanidad. A lo largo de nuestra exploración de los Anunnaki, hemos descubierto una intrincada red de narrativas divinas, narrativas históricas y narrativas humanas, cada una entrelazada e impactando a la otra. A medida que comenzamos a discernir estas interconexiones y seguimos siendo conscientes de estas antiguas creencias y sus ramificaciones en contextos culturales e históricos únicos, obtenemos una apreciación más profunda del viaje humano en este planeta. El mito de Anunnaki, como numerosas cosmologías antiguas, insta a reflexionar sobre la existencia humana. Ofrece una visión del mundo que aboga por una combinación armoniosa de pensamiento racional y espiritual, abrazando la cognición humana como un elemento fundamental de la gran narrativa universal, fomentando un diálogo profundo entre los reinos visible e invisible de la realidad. A pesar de numerosas transformaciones culturales, la esencia de la mitología Anunnaki persiste en el suelo fértil de la conciencia humana. Quizás sea en estas antiguas leyendas, impregnadas de profundidad metafórica y grandeza mística, donde podemos buscar la esencia de nuestro ser, encontrando pistas sobre el enigma universal de la existencia. La mitología Anunnaki no es un mero artefacto del pasado antiguo, una reliquia que debe admirarse desde la distancia. Más bien, sirve como una guía siempre presente, iluminando el camino que la humanidad ha recorrido y continúa recorriendo. Un mito que impulsa a la humanidad a equilibrar sus deseos materiales con actividades espirituales, conocimiento con sabiduría, caos con orden. En conclusión, la saga Anunnaki representa los antiguos intentos de darle sentido al misterio cósmico que envuelve la vida. Simboliza los roles insondables desempeñados por poderes invisibles y fuerzas divinas, y lo más importante, se erige como una historia duradera de creación, crecimiento, conflicto y resolución. Una historia que continúa resonando a lo largo de épocas y geografías. Sin duda, el fascinante atractivo de la mitología Anunnaki, impregnado de esplendor espiritual, resonancia histórica y especulación metafísica, cautivará la conciencia humana durante muchos milenios más, pintando el lienzo en constante expansión del entendimiento humano con trazos de asombro cósmico y divino. Misterio. En la búsqueda humana constante de significado y propósito, la mitología Anunnaki ofrece una perspectiva única y profunda. Nos recuerda nuestro estatus transitorio como habitantes de la Tierra y reafirma el vínculo inherente entre lo celestial y lo terrestre, fomentando una comprensión más profunda de las leyes universales que gobiernan la existencia. Este prodigioso viaje desde el reino celestial de los Anunnaki hasta el corazón de la conciencia humana revela una visión crucial. Los mitos y leyendas de las civilizaciones antiguas no son solo historias, son dispositivos mnemotécnicos diseñados para recordarnos nuestra conexión intrínseca con el universo, para encender la chispa divina interna y trascender lo ordinario hacia lo extraordinario. A medida que se acerca el crepúsculo de este viaje visual, nos quedamos asombrados por el fascinante mosaico de narrativas humanas, augurios divinos y fenómenos cósmicos que desentraña la mitología Anunnaki. Se nos recuerda que en cada caso del esfuerzo humano, desde la búsqueda espiritual hasta la exploración científica, desde el viaje cósmico hasta la estancia terrenal, resuenan las tensiones de la sabiduría y el mito antiguos. Mientras los enigmáticos contornos de la saga humana continúan desarrollándose, las antiguas voces de los Anunnaki, todavía susurrando sus misterios al cosmos, siguen siendo guías esenciales.
como portadores de la conciencia colectiva de la humanidad, nos instan a viajar más allá de nuestros horizontes conscientes, atrayéndonos a sondear el enigma del universo y dentro de él, el misterio de nuestra propia existencia. Al concluir nuestra exploración, rindamos homenaje a los fascinantes Anunnaki, los seres divinos que descendieron de los cielos y forjaron majestuosas narrativas de creación y existencia. Porque en sus historias encontramos reflejos de nuestra búsqueda eterna de significado, recordatorios de nuestro viaje cíclico a través del conocimiento y la sabiduría, y catalizadores de nuestro crecimiento transformador en constante evolución. Desde las insondables profundidades de los mitos y la sabiduría antiguos, vislumbramos un caleidoscopio de narrativas, cada una más intrigante que la anterior. A medida que nos alejamos de los paisajes mesopotámicos bañados por el sol, dejemos que los ecos de la vibración del mito de Anunnaki guíen a la humanidad en su eterna búsqueda de autodescubrimiento. Con la historia de los Anunnaki llegando a su fin, la antorcha del místico efectivamente pasa, iluminando el camino hacia adelante con su encantador resplandor. Mientras trazamos nuestro rumbo con la esperanza y la sabiduría extraídas de siglos de experiencia y esfuerzo humanos, nos aventuramos en reinos inexplorados, impulsados por el espíritu atemporal de exploración y la búsqueda de la verdad cósmica. A medida que avanzamos, llevamos la sabiduría y el asombro provocados por nuestra exploración de la tradición Anunnaki. Buscamos pistas y conexiones que fortalezcan el vínculo entre lo terrestre y lo celestial, lo sensorial y lo místico, el pasado y el futuro. Porque es en este crisol de interconectividad donde nacen la verdadera comprensión y los conocimientos profundos. Únase a nosotros la próxima vez para otra exploración fascinante de los reinos paralelos de la conciencia humana y el cosmos, impulsada por la fuerza incesante de la curiosidad y el resplandor iluminador de la sabiduría antigua. A medida que continuamos uniendo los abismos que nos separan, ampliamos no solo nuestros horizontes físicos, sino también el tejido mismo de nuestro ser. Remoja las encantadoras melodías del cosmos, deja que los susurros de la sabiduría y el mito antiguos den vida a tu existencia, para que puedas viajar más allá de lo conocido, hacia la extensión de lo infinito desconocido, impulsado por la incesante búsqueda del conocimiento, la verdad. Y en última instancia, tu lugar dentro del gran diseño cósmico. Nunca hay un final en el viaje del conocimiento. El universo es una fuente infinita de sabiduría que espera nuestra ansiosa exploración. Desde los mitos y el misticismo antiguos hasta las teorías y revelaciones científicas modernas, el espectro de la comprensión humana continúa ampliándose, envolviendo en su radiante abrazo los cuentos que reflejan el juego eterno del cosmos.